Bienvenidos a otro programa del Médico en mi Casa, este programa para la familia salteña en el que no solo queremos aprender a vivir más, sino queremos aprender a vivir mejor. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ovejero, que es coordinador de terapia intensiva, pero además maneja un centro de la tercera edad, digamos que está relacionado en lo que es el área de la gerontología. Hoy vamos a tocar un tema muy importante relacionado con el uso de los medicamentos y las personas de edad avanzada. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Bernie? ¿Cómo andamos? Acá estamos en una de las situaciones más comunes, en esas encrucijadas que los médicos nos vemos a veces obligados a saber actuar con más de los 5 sentidos que tenemos. Quizás hasta a veces tenemos que usar la intuición. Y en esta circunstancia que es el uso adecuado de los medicamentos en pacientes de edad avanzada, que tienen implicancias puntuales. Las implicancias son las más importantes, son de que un paciente de edad avanzada, vamos a ver un poquitito las estadísticas a posteriori, esas estadísticas nos van diciendo a nosotros que en los pacientes de edad avanzada hay más o menos en las consultas externas y en el uso externo de medicamentos, entre un 30%, un 35% es de estos pacientes que no están hospitalizados, sufre alguna reacción. O sea, estos pacientes que uno va y le da un remedio ambulatorio, lo toma y hay un 30%... De cada 3 pacientes, uno algo le pasa. Hay una reacción adversa, farmacológica, que es importante tenerla en cuenta. Y de ese 30%, como vos dices, un 10% puede terminar hospitalizado, internado, por el uso inadecuado de esa medicación. O sea que son bastantes los pacientes que pueden llegar a tener este tipo de problemas. 1 de cada 3 hace algún efecto adverso y 1 de cada 10 puede terminar internado. Correcto. ¿Y eso debería qué, por ejemplo? Y hay varios, ahí están implicados varios factores. Hay implicancias de factores personales, factores ambientales, sociales, económicos. Fundamentalmente, por ejemplo, toda persona después de los 60, 65 años, cuando comienza a sentir algunas dolencias, a veces por sí mismo concurre a un lugar. Uno si va a una farmacia popular, como hay una acá en Salta, donde hay un lugar donde se saca un numerito para ir a ser atendido, con obra social, va hacia un mostrador y hay otro mostrador al costado donde dice sin número y ahí va un montón de gente que si uno escucha, esas personas están consultando qué puedo tomar a un técnico y a verse a un expendedor en farmacia, simplemente consulta qué puede tomar para un resfrío, qué puede tomar para un cuadro que le duele el abdomen o para una epigastralgia. Es decir, este paciente va directamente a una ventanilla que no tiene que sacar número a preguntarle lo que debería consultar con su médico de cabecera. Así es, no hay una consulta profesional en un gran porcentaje. Eso aumenta, por supuesto, la posibilidad o las probabilidades de que los efectos adversos en ese paciente que va a consultar por un síntoma es medicado con un fármaco que no tiene solamente esa acción y puede sumar acciones a lo que él ya toma o a lo que él busca como efecto puntual, pero quizás logra otro. Por eso cuando uno habla de médico de cabecera, médico de familia, médico clínico, es el médico que conoce todas las enfermedades que tiene el paciente y que este medicamento le puede solucionar un problema, pero puede, por ejemplo, un calmante para los huesos le puede dar un problema digestivo, un cuadro de gastritis o de hemorragia digestiva. Correcto. Hoy justamente atendí a una mujer que ella se había medicado y me fue a consultar y estaba con hemorragia digestiva, porque a lo que ella tomaba le había sumado 2 medicamentos más que había comprado por el dolor y ese medicamento es el que ocasionó una reacción adversa mayor a la que ella intentaba solucionar. Y además las personas de más edad tienen más problemas, entonces toman mayor cantidad de medicamentos. Por eso una de las causas que van sumando a las posibilidades son la minusvalía que tiene por sí un paciente ya añoso. Por ejemplo, le faltan las dentaduras, la vista de él no es buena porque tiene catarata o porque tiene otras patologías como la presbicia, etc. La audición no es buena, entiende mal.
o entiende, no se le repite más de una vez y entiende de una forma inadecuada, y luego la alimentación inadecuada de ese paciente hace que su masa magra, o sea, su peso disminuya, y muchos medicamentos que por su acción farmacológica, que ya vamos a ver más adelante la implicancia farmacocinética o farmacodinámica, hacen que medicamentos que son liposolubles y que necesitan un tejido, por ejemplo, de célula adiposo, este paciente que está bastante desnutrido o con pérdida de masa corporal no lo pueda absorber o no se pueda distribuir adecuadamente y no se use adecuadamente ese medicamento en esa persona. Claro, y aparte, cuando uno habla de automedicarse, no necesariamente significa que yo me voy a comprar un remedio porque se me ocurre. Me estoy automedicando cuando le consulto a un técnico en farmacia sobre un medicamento, o a una familia, o a una vecina. Correcto. Es lo que más comúnmente sucede. Le comenta, a mí me hizo bien este remedio. Sí. Y muchas veces ellos buscan en eso economizarse una consulta, y como uno muchas veces le explica, muchas veces es mucho más cara esa consulta y el consumo de medicamentos. ¿Por qué? Porque le consultaron a alguien que no es ni idóneo, que podían tomar para tal dolencia, compran sin ningún descuento y luego van al médico porque lo que compraron y usaron le provocó otra patología. Por lo tanto, gastaron casi 3 o 4 veces. Si eso se hiciera una estadística, es terrible. Sería difícil hacerla, pero se abaratarían en internaciones, en otros medicamentos. Incluso son interesantes, y lo largo como idea al CENIT, el hacer estadística incluso en una terapia intensiva de gente de edad que consulta o es internada en terapia intensiva por el uso inadecuado de fármacos. Hay un porcentaje, y de mayor edad, hablamos de edad avanzada, y es muy alta. Gente que utiliza uno de los medicamentos que lleva a la punta son fundamentalmente los tranquilosedantes y los diuréticos, por ejemplo, junto con los analgésicos. Nos conta con el doctor Bernardo de que hemos internado durante el año muchas veces pacientes con hemorragia digestiva porque venían consumiendo cantidades importantes de antiinflamatorios, no esteroides, en grandes cantidades, que desencadenaron, amén de la gastritis que puede haber tenido el paciente, desencadenaron hemorragias digestivas masivas y a veces con la muerte de ese paciente. Lamentablemente es así. La hemorragia digestiva, por ahí para que sepamos, es pérdida de sangre del aparato digestivo, del estómago, del duodeno. La persona vomita sangre o mueve el vientre con la sangre digerida, para que uno se imagine como si fueran al baño morcilla, porque la sangre digerida es de color negro y eso es una urgencia médica. Así es. Así que en este caso tenemos que tener conciencia. Por eso uno le dice, por un lado está el colega, tómese su tiempo, al colega se lo digo, tómese su tiempo cuando le llega un paciente de edad avanzada, porque no lo escucha bien, no le entiende bien, no es un paciente que adecuadamente tenga un entorno que lo contiene. Hay personas que viven solas en la edad avanzada, no tienen a alguien, viven solas, viven en una habitación de esa familia, o se le murió ya su esposa, o viven 2 personas pero son muy ancianas y ninguno entiende adecuadamente y no tiene quien le administre los medicamentos o les diga si lo tomaron o no adecuadamente. Entonces los errores humanos crecen en la medida que crece la edad de la persona. No leen bien, por ahí tenemos mala letra los médicos, yo soy uno de ellos. El tamaño de las letras, las prescripciones, los medicamentos, no las lee ni una persona que se cuenta y se dice normal. Imagínense, una persona de edad directamente no distingue. Por eso muchas veces, ya que el doctor está en la legislación, muchos de estos fármacos deberían figurar en las indicaciones o para personas de edad con letras grandes o con advertencias de colores, algo que le llame la atención, porque esa persona no lee, no puede informarse, incluso le cuesta, si es que lo tienen que hacer, de los prospectos que habitualmente son muy pequeñas las letras, o muchas veces el color es indistinguible. Por ejemplo, advertencia, no romper de tal forma, no dejar a la intemperie, advertencia. No dejarlo a la luz. No dejarlo a la luz, porque etcétera. Y no digo nada si tenemos que administrar medicamentos que son un poquitito más dificultosos, como son la administración de insulinas o de algún medicamento que hay que dosificar y que tienen altísimo riesgo. Ese anciano corre mucho riesgo al administrar ese tipo de medicamentos que necesitan memoria, destreza y fundamentalmente una muy buena conservación de los mismos, ¿no? Aparte,
cuando uno hace la prescripción médica, hay medicamentos que no se pueden partir porque tienen una cobertura especial. Hay cápsulas que no se las puede abrir y disolver el contenido en un vaso porque para algo está la cápsula en sí. Entonces, la presentación farmacéutica es muy importante que se respete para determinados medicamentos, y es por eso, como vos decías, Miguel, recién, es que los colegas, cuando le explican a las personas de tercera edad, lo tienen que hacer con paciencia, viendo si esto se ha entendido o no. Bien, y cuando uno le administra un medicamento, ese medicamento sigue un curso. Así es. Hay dos terminologías que le explico someramente. Una le llamamos lo que le haría el cuerpo al fármaco, se llama farmacocinesia. La farmacocinesia es un concepto, es qué le hace el cuerpo al fármaco. Correcto. Es decir, yo tomo un fármaco, se absorbe, tiene una vía de absorción, y ahí es que hablamos que hay personas incluso que tienen dificultad para tener saliva en la tercera edad, tienen lo que se llama serostomía, ¿no? Y disminución de la saliva. Eso afecta mucho al fármaco. La absorción de un fármaco puede ser más o menos rápida de acuerdo a dónde se absorba. Y el cuerpo, ¿qué le hace el cuerpo al fármaco? El cuerpo, cuando se absorbe, hay lo que se llama un concepto que es vida media de un fármaco. Es cuando ingresa el fármaco, el tiempo que demora ese medicamento para quedar a la mitad en el torrente sanguíneo. Ese tiempo en muchas personas está prolongado, fundamentalmente en el anciano. ¿Por qué? Porque después de los 40 años, nuestra función renal, por ejemplo, disminuye un 10% cada 10 años. O sea, cada 10 años tenemos un 10% menos de función renal. ¿Y qué importancia tiene eso? Que esa capacidad que tiene el organismo de excretar sustancia por el riñón disminuye. Entonces, y la vida media de ese medicamento aumenta. Está más tiempo en el torrente circulatorio dando vuelta. Por lo tanto, si yo eso no lo veo en el anciano y le doy un medicamento, por ejemplo, que tiene 100 horas de vida, y le doy hoy, ese medicamento se sigue acumulando. Muchas veces se ve que a ancianos que uno le da medicamentos internados no hace el efecto inmediato, pero a la semana nos llaman y dicen, está dormida la mamá, no se despierta. Lo que pasó es que yo le empecé a dar, mientras estaba internado, un tranquilizante que se fue acumulando durante esos días, y a la semana recién tengo el efecto acumulativo. Lo mismo pasa con una droga muy común que se utiliza en los ancianos con problemas cardiovasculares, que es la digital. La digoxina tiene 3 problemas en el anciano. Uno es que como se deposita en la masa muscular, el anciano tiene menor masa muscular, la droga no tiene tanto depósito. 2, compite mucho con muchas drogas en el hígado. Y 3, esto que acabo de decir, nadie le pregunta si está con muy buena función renal este anciano, y esa droga también se va acumulando, y tenemos muchos casos de intoxicación con ese fármaco que llegan a terapia intensiva con trastornos cardiovasculares. Por lo tanto, la farmacovigilancia es muy importante tener en cuenta estos dos conceptos. Uno es la farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco, y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo bloque de este tema tan interesante, que son los fármacos en las personas de edad avanzada. No se vayan, que seguimos en El Médico en mi Casa. Estamos de nuevo con el doctor Miguel Ovejero, que es un médico que especialmente trabaja con ancianos. Estamos hablando de un tema muy delicado, que es la administración de medicamentos en las personas de edad avanzada. Habíamos hablado, Miguel, del concepto de la farmacocinética, y estábamos hablando de la farmacodinamia. Es decir, una cosa habías dicho que era... Bueno, la farmacocinética es, para que nos quede la frase, lo que el cuerpo le hace al fármaco, es decir, desde el ingreso, la absorción, la ingesta de esa medicación, su absorción, su distribución y el modo y la importancia que tiene eso de acuerdo a un paciente, y más
Cuando hablamos de un paciente de edad avanzada, donde está disminuida a verse la ingesta, donde está disminuida la absorción a nivel de estómago. ¿Por qué? Porque sabemos que después de los 60 años hay un porcentaje de un 15 a 20% que disminuye en el jugo gástrico, la motilidad intestinal. Entonces la absorción de un medicamento en un paciente de edad avanzada es muy variable. Perdón, me acuerdo recién que vos dijiste que hay una edad que se seca la boca. Exacto. Entonces hay muchos medicamentos para el corazón que se ponen bajo la lengua. Exacto. Y yo siempre cuento una anécdota, Miguel, de un paciente cardíaco coronario que se ponía la pastillita bajo la lengua y decía: doctor, no me calma el dolor de pecho, y no me calma el dolor de pecho. ¿Cuál era el problema? No tenía saliva y el medicamento se lo ponía bajo la lengua y no se disolvía. Por ende, ese medicamento no le servía a este paciente. Tiempo después vino un aerosol, no sé si te acuerdas, para utilizarlo, y de esa manera empezó a utilizarlo, y bueno, después ya hay que decirle que lo ponga con un poquito de agua, pero todo eso se logra con el diálogo, ¿no? Hablando con el paciente y viendo cuáles son los problemas que sufre con la ingesta de medicamentos. Es muy importante como hábito en el médico, porque el paciente no lo refiere, y eso uno lo puede ver en el ingreso a una residencia para pacientes de edad avanzada. Casi ningún médico tiene en cuenta esto que acabamos de decir, que es la depuración de ese fármaco del cuerpo, es decir, la eliminación que tiene, y la vida media de esa persona, en ese fármaco, en esa persona, se duplica, se triplica cuando van pasando las enfermedades. Y no son pocas las consultas cuando lo llevan a un paciente, a la abuela, al tío, al abuelo, que lo van a ingresar a una residencia. Por ejemplo, había un paciente con muy mala función del riñón, o sea que prácticamente no eliminaba, tenía lo que llaman clearance, o sea, una capacidad para eliminar muy bajita, y le venían dando medicamentos y él venía totalmente sedado, y la familia no sabía y le seguían haciendo asociaciones. Nadie dijo: a ver, paremos, ¿dónde estamos parados en este paciente? ¿Qué función renal tiene? ¿Está eliminando? ¿Está tomando de más? ¿Estamos asociando? Bueno, fue simplemente hacerle recolectar orina de 24 horas, ver que el paciente estaba con muy mala función de sus riñones y suspenderle los medicamentos para que el paciente volviera a comer en una mesa, ingesta de alimento adecuada. Se integra a la familia nuevamente. Es decir, es muy importante tener en cuenta estos dos conceptos. Y la farmacodinamia, lo que decíamos, es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Es decir, es cuando el fármaco ingresa, tiene una serie de mecanismos de acción que le llamamos mecanismos de acción farmacológica, que modifican funciones de ese organismo y que también son importantes que el médico lo sepa por las interacciones medicamentosas. Es decir, este fármaco se lo doy para que se le baje la presión, para bajar el azúcar, es decir, lo que le va haciendo el fármaco a los distintos órganos del cuerpo. Así es. Nosotros sepamos que cuando estamos dando una medicación, esa medicación cambia o altera funciones en el cuerpo. Bueno, ahí podemos observar, es importante la vigilancia medicamentosa y al control de la administración de los medicamentos, porque una persona de edad avanzada tiene que decidir entre una farmacia cada vez más florida y un comercio que le va ofreciendo cada vez soluciones aparentemente y muchas veces mágicas, ¿no? Medicamentos para vencer por ejemplo, el sueño, afrodisíacos, etcétera. Los medicamentos, perdón, que hablan por la televisión de venta pseudo libre, que compre tal medicamento que sirve para tal cosa, y en la propaganda no le dicen cómo se toma, cuándo debe tomarlo y por qué debe tomarlo. Y por ahí esto también es un tema legislativo que habría que tocarlo para que estos efectos adversos que por ahí tienen y efectos colaterales que tienen algunos fármacos con los pacientes no los veamos tan a menudo, ¿no? Una de las perlas que suceden y que últimamente vienen a llenar a veces algunas páginas de algunos diarios y en los lugares no adecuados, es el uso de la famosa pastillita azul de la felicidad. Entonces, los pacientes que a veces con mayor frecuencia solicitan la administración de ese fármaco son los pacientes de tercera edad, donde necesitan mantener su vigor sexual, y muchas veces las interacciones medicamentosas, ese medicamento más otro medicamento que se utiliza para la hipertensión arterial o para su función miocárdica, para un mejor latir de su corazón, generan acciones farmacológicas adversas o sumatorias, que le llaman sinergismo,
farmacológicos que van a traer como consecuencia efectos adversos, ¿no? Es decir, el anciano es un demandante de medicamentos para dormir, para comer, para sentirse mejor, para la depresión, etcétera, etcétera. Quiere vitaminas. Seguro. Por ahí fíjese, estamos hablando, Miguel, de medicamentos de venta libre. La ranitidina hoy por hoy es un medicamento de venta libre, pero tiene ciertos efectos colaterales. En el caso, por ejemplo, del hombre, provoca, por un lado, puede provocar impotencia, por otro lado, puede provocar ginecomastia, que es decir, que le crezca la mano al hombre, pero eso no sería grave, sino que también la ginecomastia muchas veces puede dar origen a lo que es el cáncer de mama en el hombre, que es algo poco frecuente. Y estos son temas que por ahí no se tocan y es un medicamento de venta absolutamente libre. Es así, hay muchos medicamentos que utilizan las personas de tercera edad que las asociaciones de esos medicamentos puede ser hasta mortal o deleteria. O sea, si no se vigila cuando un paciente está utilizando más de uno o dos medicamentos, amén del que él puede utilizar, pueden generar efectos adversos realmente dramáticos que llegan a la unidad de terapia intensiva, ya sea el uso de diuréticos con algunos otros fármacos como los corticoides, lo expolian al paciente de potasio de tal forma que llegan con una severa hipopotasemia que trae como consecuencia a veces una arritmia cardíaca severa o paro cardíaco por ese severo déficit de potasio. Es decir, no es infrecuente, es muy frecuente, porque se suman medicamentos que son muy usados. Por ejemplo, hoy en verano los pacientes tienen edema en las piernas por las varices, etcétera, y siempre le prescriben un diurético, o utilizan un diurético, o alguien le da una fitoterapia, un medicamento, yuyo a veces, que lo que son diuréticos y expolian, como la cola de caballo, por ejemplo, famoso limpia plata o cola de caballo, que expolia el organismo de potasio. Y otra cosa muy frecuente, las mujeres se quieren ver muy bellas o muy bien y muchas veces también usan medicamentos como laxante, o el anciano que usa mucho los laxantes porque es muy frecuente la sintomatología que es la constipación y que expolia al paciente también de potasio. Si a eso le sumamos un diurético y a eso le sumamos otra medicación como de uso muy frecuente como el enalapril, etcétera, vemos que el potasio baja en ese paciente y tenemos un efecto adverso que termina en la unidad de terapia intensiva. Y también tiene mucho que ver, Miguel, hay pacientes que no tienen su médico de cabecera, su médico de familia, sino que van al especialista de garganta, nariz, oído, al neumonólogo, al cardiólogo, al reumatólogo, al traumatólogo. De repente llega a su casa con una polifarmacia y no existe un cerebro, un médico de cabecera que conozca toda la patología, el entorno socioambiental del paciente, dónde vive, con quién vive, qué problemas puede llegar a tener, y esta polifarmacia, como hablabas bien recién, puede ocasionar todo este tipo de problemas porque no hay un director de orquesta de la salud de este paciente. Es muy importante lo que vos dices, y hay sistemas que han intentado orientar justamente con el médico de cabecera, como diríamos como figura, orientar justamente a que el paciente haya un médico que conozca todo las implicancias que rodean a ese paciente en su patología. Muchas veces no se cumple por múltiples razones que vos conoces, por tiempo, por horario, por cantidad de gente, por lo que el profesional tiene que ver, pero por eso es muy importante. Llega un paciente de edad avanzada, es muy importante preguntarle simplemente todo lo que está tomando a él o al familiar que lo lleva. Con eso nos orientamos y tenemos que replantear quizás todo lo que ese paciente tenga que utilizar de ahí en más, porque si no, también nosotros, si no nos transformamos como en un socio más de esa polifarmacia o, es decir, inducimos a que esa polifarmacia pueda generar una patología mayor en ese paciente si no le preguntamos. ¿Qué estamos viendo ahora, Miguel? Estamos viendo un dibujo ya épico del señor Quino, donde lo que se observa es las implicancias médico-legales, es decir, la importancia que tiene el médico en el accionar con un paciente geronte, ¿no? Es muy importante el bien o el mal que podemos hacer. Ahí le está pegando una palmada y el paciente es como que si terminara su vida, se desinfla y no existe más. Es muy importante la relación médico-paciente, que es lo que está diciendo allí, cómo se lo revisa al paciente, cómo se tiene en cuenta lo que él dice, y esa relación es la que lleva a una muy buena medicación. Por eso el último de los slides que puse ahí es que es muy importante
para el médico, las implicancias médico-legales, el buen diálogo médico-paciente, y también es muy importante en el uso de las polifarmacias, en la elección de esos medicamentos que sean la más simple, la más sencilla. Ahí puse fundamentalmente cómo es posible lograr que los pacientes de edad avanzada cumplan con un mínimo régimen de medicación, porque es como que se le presenta en esa diapositiva, son tantos los medicamentos que ellos empiezan a decir, y este era, bueno, no me acuerdo, este tomaba antes, y van haciendo a un lado cada uno. Bueno, para que no lleguemos a eso, ahí está, la pericia médica, el buen diagnóstico acertado del colega, el conocimiento de la farmacocinesia, la farmacodinamia de los medicamentos para propender la mejor asociación medicamentosa y la que menos daño le haga al paciente. Y después educarlo al paciente en el sentido de saber que no se está ahorrando dinero muchas veces al consultar a personas que no son las idóneas del uso adecuado de cada medicación de acuerdo a lo que a él le está sucediendo, sino que debe ir y consultar a profesionales y tratar de tomar aquello que el profesional conozca y él también, para poder ser medicado adecuadamente y al costo que corresponde. Si no, se gasta más, se medica, se hospitaliza, o sea, al final, cuando uno ve en lo que terminó esa farmacia inadecuada, dice, bueno, el costo y el beneficio fue terrible y no se ahorró absolutamente nada. Por lo tanto, diríamos, vigilancia, pericia médica, conocimiento adecuado de la farmacocinesia y la farmacodinamia, de las asociaciones medicamentosas y sobre todo que el médico sepa que frente a él, cuando hay un paciente de edad avanzada, es un paciente minusválido por un montón de situaciones que se lo están mostrando. Es un paciente que está con minusvalía y funciones menores que un paciente normal. Bueno, Miguel, la verdad que te agradezco mucho este pantallazo. Desde ya te estamos comprometiendo para que ampliemos un poquito y otro tipo de temas, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá. Como habrán visto, el tema de la medicación en las personas de edad avanzada es algo muy serio. Básicamente, recordemos que evitemos la automedicación, evitemos preguntar a distintas personas que no son idóneas. Para eso tenemos nuestro médico de familia, nuestro médico de cabecera, nuestro médico de referencia, quien es el que nos conoce o la que nos conoce y nos va a dar el medicamento adecuado. Si Dios quiere, será hasta la semana que viene en este programa de la familia salteña que nos enseña a vivir cada día mejor.